porque usted está reportado en las centrales de riesgo. Mientras que cuando usted pasa por un proceso de insolvencia, así se vaya a liquidación patrimonial, usted queda liberado de esa situación y puede empezar a ser objeto de crédito nuevamente. Quiere decir que usted vuelve a ser persona para el mercado financiero. Bueno, con la reforma de la ley 2445, digamos que nos dieron a nosotros los conciliadores o operadores en insolvencia más facultades, pero también muchísimas más responsabilidades porque ya tenemos que verificar ciertos requisitos no solo de la solicitud, sino de la propuesta de pago del deudor. Y aquí es donde entran, digamos, los contadores que le llevan la contabilidad a esa persona que es un pequeño comerciante, pero que, digamos, no tiene esa buena educación financiera. Le ayudan entonces a presentar la solicitud, a hacer un acuerdo de pagos, a mirar un plan de pagos, a mirar cómo es ese flujo de caja, cómo están esos ingresos, cómo distribuir ese dinero para que, digamos, rinda lo más que se pueda y poder cumplir con las obligaciones, porque muchos de estos pequeños comerciantes en realidad lo que quieren es rehabilitarse y seguir con sus negocios. Y estos pequeños comercios generan empleo. Entonces aquí lo más importante, eh, digamos, para el Estado es que se conserve esa unidad de negocios, así sea una unidad de negocios pequeña, porque una unidad de negocios pequeña mantiene una familia, dos, tres familias, en fin. De ahí la importancia de la insolvencia. Yo les voy a hacer una comparación aquí de las dos leyes para que, digamos, tengamos como más clara la situación. Entonces, la naturaleza del régimen es, en la ley 1564 del 2012, está orientado a personas naturales no comerciantes. En la ley 2445 del 2025 amplía el acceso a pequeños comerciantes bajo ciertas condiciones, como ya les explicaba. Dentro de esas condiciones está lo de los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y ese cálculo para acceder al proceso de insolvencia se tiene sin contar, digamos que el activo vital o una casa que tenga, un apartamento o el carro con el que trabaja. No se incluye dentro de ese patrimonio para poder acceder a la ley 2445 del 2025, lo que genera un alivio para el deudor, porque antes el deudor con lo único que iba a responder era con su apartamento donde vivía o con su carro con el que trabajaba. Ahora la ley protege como esas dos situaciones para que el deudor se pueda rehabilitar sin tener que hacer uso de estas situaciones. Bueno, el cambio principal es que se amplía el espectro de aplicabilidad. La implicación que tiene para ustedes como contadores es, pues, más clientes con actividad comercial informal podrían acogerse a este régimen. El inicio del trámite. Se hace la solicitud ante el centro de conciliación o notaría. En la 2445 es igual, pero con plazos y formatos más estandarizados, lo que les hablaba yo de que es más rigurosa la solicitud que hay que presentar con la nueva ley que la anterior. El cambio principal es que se homologaron los trámites como para ese limbo jurídico en el que estaban. Los que sí podían acceder a la ley 1116 del 2006, que es la insolvencia empresarial, que también tuvo una reforma a finales del año pasado, se las voy a comentar someramente, que es la 2437 del 2024, que incluye comerciantes o empresarios hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y esta 2437 se llama la insolvencia abreviada, y es que le facilita al deudor acceder al proceso de insolvencia bajo unos requisitos muy similares a la 1116, pero eh, el proceso dura no más 6 meses y, digamos, no hay que pagar tantos gastos del proceso porque el promotor por lo general puede ser el mismo representante legal, para hacer pues como ese marco de comparativo. Entonces digamos que la 2437 y la 2445 del 2025 ya llegan a llenar ese vacío que existía en la norma
para los pequeños comerciantes que no estaban en ninguna de las dos. Bueno, eh, para ustedes los contadores, pues facilita el acompañamiento técnico contable en el proceso. Esto es decir que pues obliga, digamos, a que los pequeños comerciantes formalicen de alguna manera sus cuentas, su contabilidad para poder acceder a este proceso de insolvencia. Eso solo trae cosas buenas porque las personas se van a organizar y sus negocios van a poder crecer porque van a entender realmente cómo financieramente pueden funcionar. Los requisitos para el acceso en la anterior, la 1564, básicamente era no ser comerciante, había que demostrar una cesación de pagos por más de 90 días o la inminencia en la misma por más del 50% del total de las acreencias que tenía el deudor. En la 2445 se permite acceder con ingresos y actividades comerciales limitadas, por ejemplo, microempresarios, y se establece un tope de activos y ventas. El cambio principal es que hay una mayor inclusión financiera y los contadores juegan un papel muy importante porque deben validar los umbrales de ingresos y activos para el acceso a la 2445. El acuerdo de pago. En la 1564 requería la aprobación del 50% más uno del valor de las acreencias. Es decir, si yo debo 100 millones y en la votación, en el concurso de acreedores, el 51%, o sea, 51 millones votan que sí el acuerdo, entonces el acuerdo pasaba, y si votaban menos del 50%, el acuerdo fracasaba. Ahí es donde se iba entonces a la liquidación patrimonial cuando este acuerdo o sea, no se llegaba al sí. En la 2445 se exige el 60%, o sea que sube ya un 10% más del valor y el 50% de los acreedores en número. Quiere decir que si son 10 acreedores, se requiere mínimo 5 acreedores y para el caso de los mismos 100 millones, por ejemplo, sería 60 millones en votación para poder aprobar el acuerdo. Entonces, el cambio principal es que suben los requisitos de aprobación, quiere decir que es, como les decía, un poco más rigurosa. Para los contadores se vuelve crucial asesorar bien a los deudores para poder lograr los consensos. Entiéndase que en una negociación multilateral, que hay varios acreedores de diferentes clases y diferentes categorías, pues usted tiene que poder negociar con cada uno de ellos estratégicamente, inclusive antes de ir al proceso de insolvencia, simplemente para que estas personas puedan votar el acuerdo y usted logre pasar ese umbral del 60%. Más adelante les voy a explicar cómo funciona eso. Bueno, el descargo de las deudas no lo contemplaba explícitamente, o sea, la persona se iba a liquidación patrimonial y digamos que ya no podía ser perseguido porque ya había agotado su patrimonio y de acuerdo a la prelación de créditos le había pagado a los que alcanzara y el resto quedaban ahí como en un limbo jurídico, aunque el juez es el que tomaba esa decisión. Ahora, en el caso de la 2445, se introduce la figura del descargo definitivo tras cumplimiento del acuerdo. Quiere decir esto, que si el plan de pagos y la propuesta de pagos que usted hizo, usted la cumplió mes a mes por los años que se firmó el acuerdo, inmediatamente usted queda rehabilitado. Una cosa muy importante que opera para la 1564, operaba para la 1564 y también opera en este momento para la actual 2445 del 2025, es que una persona no podía pedir o solicitar un proceso de insolvencia, sino hasta 5 años después de haber solicitado el primer proceso de insolvencia. Pues quiere decir que si yo en el 2020, en enero, solicité un proceso de insolvencia, cumplí el acuerdo, en el 2025, en enero, por cualquier circunstancia, volví a caer en esta situación financiera, podría pedir nuevamente ese proceso o solicitar el proceso de insolvencia. Bueno, con respecto a lo del descargo de las deudas, el cambio principal
como les explicaba, es que permite el saneamiento financiero posterior. Y sobre todo esto es muy importante para los pequeños comerciantes o las pymes, porque esto quiere decir que podrían acceder a negocios, perdón, a créditos que ayuden a restablecer su negocio, para que su negocio pueda operar más holgado, con apoyo de las entidades financieras, del mercado financiero. Los contadores pueden planificar las reestructuraciones con un alivio real. Se vuelve muy importante la labor del contador en esta nueva figura de la 2445. Bueno, hablemos sobre la liquidación patrimonial. Se accede si fracasa el acuerdo y no hay viabilidad de pago. Fracaso del acuerdo es porque la votación no llegó al 50% más uno, o no hay viabilidad es porque la propuesta que hace el deudor es inviable para quienes participan en el proceso. Por ejemplo, ofrece pagar a 20 años y entonces pues eso no le sirve a ningún banco y los bancos dicen, no, vámonos entonces a liquidación. O eh, hay una situación que se presentaba mucho en la 1564 y es que hacían unas propuestas eh, que eran con tiempos muertos, es decir, yo puedo pagar a partir del segundo año empiezo a pagar, en enero del 2026 empiezo a pagar. Y eso muchas veces no es viable como cuando no se reconocen intereses después de aprobado el acuerdo. Todos los bancos, todas las entidades financieras exigen que se les pague unos intereses por ese dinero, por esa pérdida del valor del dinero en el tiempo posterior a la firma del acuerdo, entendiendo que ya habían condonado los intereses de mora al aceptar el acuerdo. Es una persona que, por ejemplo, tenía una obligación con Bancolombia de 20 millones de pesos y estaba en cesación de pagos, estaba incumpliendo en mora por más de 120 días. Entonces tenía los intereses corrientes, más los intereses de mora, más los gastos de los seguros, más los gastos de cobranza. En la 1564 se tomaba como base para el acuerdo solo el capital adeudado. En la 2445, digamos que también es así, solo que con algunas restricciones que les explicaré más adelante. eh, Se estructura con etapas más claras y supervisión más estricta, mayor control del proceso y para los contadores mayor trazabilidad contable, exige inventario detallado y soportes. Duración del procedimiento no claramente regulado. En la 2445 se fija que la duración máxima del proceso debe ser 18 meses. Entiéndase como duración máxima de todo el proceso es incluida la liquidación. En la 1564 del 2012, digamos que una vez el proceso fracasaba y se enviaba a los jueces, al juez civil competente, digamos que no era una prioridad para el juez. Entonces muchas veces había procesos de insolvencia que se demoraban en un juzgado 2 y 3 años sin una liquidación patrimonial. Entonces esto no solo afectaba los intereses de los acreedores, sino que también le complicaba, digamos, la vida al deudor porque no podía volver a empezar su vida crediticia digamos que restablecer esa condición ante el mercado financiero, sino cuando al juez competente pues, le diera o pudiera, digamos, hacer la liquidación patrimonial. Aquí en el cambio principal es la limitación temporal, que queda establecida que es solo 18 meses. En total, es diferente y les explico que el proceso de insolvencia, cuando llega la solicitud al conciliador o al operador, y este la prueba, tiene 60 días para hacer esa negociación. Esos 60 días en la 1564 eran prorrogables por 30 días más si y solo si se solicitaba en audiencia ese aplazamiento por 30 días y lo aprobaban
más del 50% de los acreedores. Se daba ese trámite de 30 días más. En la 2445 se tiene como base los mismos 30 días, pero ahora se puede prorrogar hasta por 90 días más, pero exige la aprobación en audiencia de más del 50% de los acreedores. Y adicionalmente tiene otros requisitos de forma. Bueno, facultad conciliadora, facultada pero con poca supervisión. O sea que digamos que el conciliador, el operador en insolvencia tomaba ciertas decisiones que podrían ser no muy claras. En cambio, aquí como se refuerzan las funciones del conciliador, se exige una mayor formación y una mayor claridad en cada una de las decisiones que toma el conciliador. El cambio principal es que hay una profesionalización del conciliador, el operador en insolvencia. Entiéndase que el operador en insolvencia tiene unas responsabilidades muy grandes con la 2445 y podría ser recusado por cualquiera de los acreedores, inclusive por el deudor, si no cumple taxativamente y estrictamente los nuevos procedimientos que trae la 2445. Bueno, la implicación para el contador es que el contador puede trabajar en conjunto con conciliadores más preparados. Quiere decir esto, pues, que la propuesta que llega por parte del deudor al conciliador, digamos que está más estructurada contablemente, y los contadores también ahorita van a obtener una posibilidad de un rol más activo dentro del proceso y acompañar al deudor a las audiencias, sobre todo para explicar los flujos de caja proyectados con los que se piensa pagar en las pymes y en los pequeños comerciantes. Los riesgos y las consecuencias es que en la ley 1564 del 2012, pocas consecuencias por no cumplir. Como les decía, muchas veces había personas que utilizaban esto para defraudar a sus acreedores. Ahora se establece el reporte a las centrales de riesgo y hay unos límites eh, donde digamos que el deudor ya si incumple el acuerdo, sigue reportado y sigue teniendo que cumplir con sus obligaciones. No hay prescripción en ese caso. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un acuerdo firmado en el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali y mis acreedores aprobaron a 5 años con la prelación X y yo incumplo ese acuerdo, el acreedor al cual se le incumplió denuncia este incumplimiento ante quien conoció, ante el conciliador o el operador en insolvencia, y el conciliador o el operador en insolvencia tiene 10 días para estudiar las pruebas. En esos 10 días hace una citación nueva, una audiencia nueva, verifica lo que se le aportó, el deudor tiene la posibilidad de subsanar, de llegar a un acuerdo con el acreedor. Si esto no se da, dentro de ese periodo de tiempo, se da por fracasado el acuerdo y todos esos intereses que se dejaron de causar en ese tiempo van a entrar a esa masa de acreencias como una obligación que no prescribió. Quiere decir esto que el deudor tendría que cumplir con el total de sus obligaciones, permanecer reportado hasta que cumpla pues con esta situación. Con la 2445, ¿qué se pretende? Como es más estricto, se pretende que la persona cumpla y que en realidad se dé la situación de borrón y cuenta nueva, sobre todo para esos pequeños comerciantes o empleados que tienen un salario, pero que como hablábamos al principio de esta charla, no tenían educación financiera y cogían todos los créditos que les ofrecían, todas las tarjetas de créditos y se llenaron de deudas, van a poder rehabilitarse y digamos que reestructurar su vida financiera. Para los contadores en este caso, pues asesoría preventiva en cumplimiento del acuerdo y proyecciones más realistas, porque ya los deudores tienen que presentar una solicitud muchísimo más organizada frente a la propuesta de pago.
Perdón, ¿alguna pregunta hasta el momento? Es que yo no estoy viendo el chat ni nada, por lo que estoy compartiendo presentación. Tú me dices, Angie, si algo. Sí, hasta el momento no tenemos ninguna pregunta en el chat. Recuerden, pueden escribir sus preguntas en el chat y ahorita vamos a leerlas. Puede continuar, Bueno, gracias. aquí es, bueno, gracias, Angie. Aquí, como les hablaba anteriormente, este es un caso práctico, pues como para que ustedes tengan una simple referencia, es cómo se evalúa el acceso a la ley de insolvencia. Entonces, una persona con pasivos de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, con activos menores a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin contar la vivienda y el carro. Esto aplicaría para el pequeño comerciante, como les indicaba anteriormente. Bueno, pues aquí hay muchos efectos que tiene, digamos, la aceptación por parte del conciliador o del operador en insolvencia, que es importante que ustedes también como contadores conozcan. Y es que una vez es aceptada la solicitud por el centro de conciliación y el operador en insolvencia que la revisó, entran a regir ciertas condiciones que son ahora muy estrictas. Por ejemplo, usted tiene un descuento por libranza. Entonces ese descuento por libranza, pues obviamente ese crédito está al día, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a usted le están descontando su salario, usted no está pagando, son las otras acreencias. Una vez usted es admitido en el proceso de insolvencia, se suspende ese descuento del crédito de libranza, por ejemplo. Usted tiene los servicios, perdón un momentico, los servicios públicos cortados. Inmediatamente es admitido en el proceso de insolvencia, le tienen que restablecer los servicios. Lo que debía desde que fue admitido en el proceso hacia atrás entra dentro de la negociación. Y en el caso de los servicios públicos, digamos, le reconectaron el 1 de mayo. Usted ya tiene que hacerse cargo de sus facturas desde el 1 de mayo en adelante y no puede incumplir porque así lo dicta la norma, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que estos gastos se manejan como gastos de administración. Eso es algo muy importante que tienen que tener en cuenta ustedes como contadores cuando estén hablando con la persona, sus clientes, que estén de pronto necesitando acceder al proceso de insolvencia. ¿Qué son gastos de administración? Ese pequeño comerciante informal, que son gastos de administración, lo que vale vivir para él, su arriendo, sus servicios públicos, las obligaciones alimentarias son supremamente importantes y supremamente protegidas. Entonces, por decir, al señor comerciante informal le entran al mes, no sé, 3 millones de pesos, pero para vivir necesita 2.200.000 para pagar el colegio de sus hijos, para mercar, para pagar los servicios públicos, para pagar el arriendo, para pagar transporte. Quiere decir que de esos 3 millones le quedan 800.000 pesos. Esos 800.000 pesos es lo que él tiene para pagar y para cumplir el acuerdo de insolvencia. Los otros 2.200.000 se le respetan. Otra cosa importante que trae la nueva ley, por ejemplo, yo tengo un local comercial alquilado y ese local comercial mm, lo tengo hace mucho tiempo, por decir así, y viene el propietario haciéndome unos incrementos por encima de lo normal, por encima de lo que de lo que es la costumbre comercial en el tema de locales comerciales. Entonces yo me estoy viendo ahogado porque mi negocio no da para pagar ese arriendo. Y resulta que sí puedo funcionar en otro local más pequeño y comparativamente el uno con el otro, este está supremamente alto. Una vez soy admitido en el proceso de insolvencia, yo puedo decidir unilateralmente entregar el local comercial. ¿Quién hace ese control de legalidad?
lo hace el operador en insolvencia y esta persona debe restablecer de acuerdo a lo que estaba en el contrato, pero no tiene que cumplir todo el contrato, sino que es un alivio que le dan a este pequeño comerciante que no tenga que quedarse en un local, en un proceso pues ejecutivo, sencillamente porque su negocio cambió, porque las circunstancias son cambiantes, eh, el comercio cambia, la economía cambia, lo que era muy buen negocio en un momento ya empiezan a reducirse los márgenes. Entonces esta persona tiene que restablecer su negocio y tiene que verificar con la ayuda del contador qué negocio es el que tiene en realidad en ese momento puntual, en ese momento histórico. Y rentar un local que sí pueda pagar y que pueda pues, ayudarle para cumplir con este acuerdo. Eso es supremamente importante. Bueno, otras situaciones que se dan con la aceptación del acuerdo. Tengo un proceso ejecutivo, ya está obviamente notificado, yo debo denunciar y confesar todos esos procesos ejecutivos, todos esos procesos judiciales en ejecución al momento de presentar la solicitud. Pero esos procesos se suspenden por el tiempo que dure la negociación de deudas. Y esos procesos ejecutivos se tienen que someter al acuerdo. Si el acuerdo salió avante y fue aprobado con más del 60%, esa obligación que ya estaba para remate, que ya estaba liquidada en un juzgado con intereses de mora, que la persona ya había hecho, pues le habían aprobado esa liquidación, tiene que hacerse ahora nuevamente con el concurso. ¿Eso qué quiere decir? Que se pagará de acuerdo a la prelación de créditos y se pagará el capital que se deba y se pagarán intereses desde el momento en que se empiece a cumplir con el acuerdo hasta que se finalice. Inclusive son unos intereses que pueden ser muchísimo más blandos. Por ejemplo, en el último acuerdo que yo hice en la Cámara de Comercio de Tuluá, el señor solo le debía a bancos y todos eran quirografarios, o sea, no había ningún acreedor garantizado ni con una hipoteca, ni con una prenda, ni con una garantía mobiliaria. Entonces todos estaban en la prelación 5 quirografarios. Eh, ¿Qué pasó con este proceso de insolvencia? Le aprobaron a 5 años el acuerdo y dentro del acuerdo se aprobó que pagaba 0,4% mensual de intereses, 0,4 algo, otro decimal, para que pagara 6% anual, que es pues muchísimo más cómodo, 12 por 5, 60. Entonces a esta persona pues obviamente le sale muchísimo mejor pagar esa porción de intereses mucho más blandos que pagar unos intereses moratorios o unos intereses de una tarjeta de crédito, que ustedes saben muy bien que los intereses de las tarjetas de crédito muchas veces están por el lado de los dos y pico, 1,90 y algo. Hay otras tarjetas que son mucho más costosas, que cobran, por ejemplo, cuota de manejo, o las tarjetas de créditos como la tuya, como la Falabella, creo que la Cencosud también, que es la de al costo, cobran, mientras usted tiene una obligación, cobran un dinero mensual, por decir algo, no sé, 12 o 15 mil pesos, mientras usted tenga deuda. Entonces, todo esto se suma y en realidad sale muy costoso poder pagar pues todas esas obligaciones así. Entonces, como les decía, el espíritu de la norma es rehabilitar al deudor, es que el deudor pueda ser objeto de crédito. Eh, a uno le llegan muchos casos de personas que dicen, no, es que yo no puedo tener nada a nombre mío, todo está a nombre de mi señora, a mí pues no me prestan nada, no puedo sacar ni un plan de celular. Bueno, esta es una forma de rehabilitarse, pero también deja muy claro que el deudor tiene que tener un comportamiento financiero adecuado.
Entonces esto digamos que nos pone una carga a nosotros más drástica, sobre todo a ustedes como contadores, en ese asesoramiento financiero para que las personas puedan sanar como sus finanzas, tengan una educación financiera clara. Bueno, el rol del contador, como les decía, es verificar el umbral de acceso, que cumplan pues con los presupuestos de los salarios mínimos, que cumplan con los más de 90 días en mora, que cumplan con más del 50% de los acreedores en mora. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 6 acreedores, entonces por lo menos debo tener 4 en mora, 4 obligaciones con estos 6 acreedores en mora. O sea, es el 50 más 1, más del 50%. Eso se da al tener el porcentaje, obviamente, de la obligación contra el 100% de todo lo debido. Entonces, ¿cómo se hace eso y cómo son los votos, digamos, en el concurso? 100 millones de pesos y Falabella son 10 millones. Entonces, Falabella va a tener el 10% del concurso. Bancolombia 15 millones, entonces Bancolombia va a tener el 15% del concurso y asimismo van a hacer la votación. Si Falabella en este caso, puntual, y Bancolombia votan el sí, solo tienen el 25% y los otros el no, el acuerdo no se aprobaría. Bueno, los anexos documentales, calcular la viabilidad del acuerdo es que sí pueda cumplir la persona porque como las condiciones y las consecuencias son más severas en la 2445, pues hay que revisar si se puede. No es como meterse a la insolvencia o pasar por un proceso de insolvencia para defraudar a los acreedores. La idea es poder cumplir y poder continuar con la vida crediticia y con la empresa. Bueno, registrar los efectos por liquidación, esto ya tiene que ver pues con todo el tema contable, las notas contables, la descarga pues de los activos, que ustedes saben más de eso que yo. Bueno, las conclusiones sería que la reforma pues da mayor acceso, claridad y eficiencia. En cuanto a claridad es que está completamente estructurado eh, cada paso del proceso de insolvencia, está muy clara el rol que tiene el operador en insolvencia y también está muy claro para el juez, que el juez, como ya les comenté anteriormente, este proceso solo puede durar 18 meses. Ese es el término que establece la norma. Bueno, mayor exigencia técnica para el contador y necesidades de actualización constante. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, ¿cómo les pareció? Es que esto es muy largo. Esta ley es muy larga y trae muchas cosas nuevas. Quedan muchas cosas por revisar. Inclusive nosotros, como operadores en insolvencia, apenas estamos haciendo las actualizaciones. Yo acabo de aprobar una solicitud la semana pasada, el viernes, para empezar un proceso de insolvencia con la nueva ley 2445. Es el primer proceso que vamos a llevar con la Cámara de Comercio de Tuluá, porque hacía un tiempito que no se estaba, o sea, no se habían presentado como solicitudes precisamente por ese cambio de esa norma que la gente no tenía claro cómo acceder al proceso de insolvencia. Listo, bueno, doctor Vallejo, muchísimas gracias por esa exposición y pues por habernos aclarado un poco, aunque como usted mismo lo manifiesta, es digamos, un tema bastante extenso. Voy a pasar a leer algunas de las preguntas que están en el chat. Sí, dale. As- Astrid nos dice, buenas noches, cordial saludo, excelente exposición. ¿Qué costo puede tener este proceso?
Bueno, eso es una pregunta maravillosa. ¿Quién preguntó, Beatriz? Astrid, Astrid, perdón, Astrid. Mira, Astrid, las cámaras de comercio tienen unas tarifas que son las expensas del proceso. Mm, Voy a buscar aquí, te voy a mostrar. Esto es público y está en VTs. Voy a volver a compartir pantalla, Angie, un momentico, para mostrarles eso, que eso sí me parece súper importante para que lo sepan. listo, sí. Espérate, compartir toda la pantalla. Toda la pantalla. Ay, ¿qué se me hizo esto? Aquí está. Bueno, entonces aquí están. Voy a agrandar para que las vean. Tarifas de insolvencia, persona natural no comerciante, están regidas por el decreto 1885 del 30 de diciembre del 2021 y es la cuantía es en VTs. Entonces, hablemos del ejemplo que teníamos de los 100 salarios mínimos. ¿Cuántos son 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes? Son 1.130 millones. Entonces, los 130 millones están dentro de este rango que está aquí. Si están viendo mi cursor, de 117.769 a 141.323. Serían 81.76 VTs. Este proceso vale, la tarifa 100% es 4.071.566. Total a pagar con IVA, 4.845.164. Estamos hablando para una tarifa de 100 millones, 130 millones. Astrid, con eso quedaste resuelta la inquietud. Buenas Pero- noches, cordial sí. saludo. Sí, excelente, sí, muchas gracias por su respuesta. Muy amable y Bueno, muy importante, como y dice usted. personas, mira, las personas pensionadas son unas personas como todo el mundo, simplemente que no les llega un salario y no que les llega una pensión. Claro que pueden acceder. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, Bueno, seguimos con la siguiente pregunta de María Claudia. Dice, buenas tardes, doctor Juan Pablo. Este mecanismo de insolvencia no puede ser utilizado por muchas personas que se quieran aprovechar de este medio para no pagar las obligaciones. Adicionalmente a eso, les dan otros 5 años para volver a declararse en insolvencia. Esta medida se utiliza mucho en casos de copropiedad horizontal cuando los dueños de los apartamentos no pagan la cuota de administración durante muchos años y utilizan esta medida para no pagar. Bueno, esto es como un comentario y bueno, y la pregunta allí es como que, ¿será que estos procesos la se respuesta, utilizarán? la respuesta Sí. es que con la 1564 del 2012 se podía presentar mucho. La idea es que con la 2445, como es más rigurosa, no se presente. Y ahora el conciliador o el operador en insolvencia tiene una labor, como les decía, muchísimo más estricta. A ver qué pasaba en la vida real, porque todo esto es de la vida real. La persona para poder que votaran que sí el acuerdo conseguía una creencia con un familiar. Entonces le debía al hermano una letra de cambio. Ahora hay una exigencia en cuanto a verificar si ese préstamo efectivamente sí se hizo, ¿cierto? Eso probarlo es muy complicado, pero existen algunos mecanismos y adicionalmente se supone la buena fe del solicitante.
¿Eso qué quiere decir? Que la solicitud es presentada bajo juramento. Ustedes saben que esto pasa a ser un documento público. Una vez sale pues en el proceso de insolvencia y se muestra la solicitud, se aprueba, ya pasa a ser público. Entonces eso podría llevar también a imputaciones por falsedad ideológica en documento, teniendo en cuenta pues, que obviamente hay que probar esa situación. ¿Listo? Y lo de los copropietarios, sí, tienes toda la razón. No pagan administración, se quedaban, eh, uno les hacía el ejecutivo y ya cuando estaban listos, entonces entraban en insolvencia, entonces lo viejo pues quedaba dentro del proceso de insolvencia. Lo viejo es las acreencias que tenían hacia atrás, pero si no paga la administración a partir del momento en que el acuerdo fue aprobado, eh, es un incumplimiento del acuerdo, se van a liquidación. Entonces, inmediatamente todos esos ejecutorios que ustedes tenían como contadores o como, bueno, no sé, cuando están en los conjuntos, eh, ya podrían ejecutar el apartamento. Claro que eso trae, yo te entiendo, porque eso trae otras connotaciones, cuando el apartamento tiene afectación a vivienda familiar o es patrimonio de familia, pero pues se supone que esas medidas se tienen es para proteger, o cuando se creó eso se utilizaba era para proteger a la esposa y a los hijos. Ahora pues digamos que no estamos hablando de la esposa y de los hijos porque las mujeres inclusive son las que sostienen los hogares hoy. Pero sí no se permitía pues como que se vendiera el apartamento y se quedaran los hijos sin vivienda. Por eso se creaban esas condiciones. Listo, doctor, muchas gracias. Seguimos por acá. También aplica para asalariados. Sí, preguntan que si la ley 2445 aplica para asalariados también. Sí, como les decía al principio de mi presentación, la condición para acceder a la 1564 era ser no comerciante, o sea que un asalariado aplicaría allí. Pero ese limbo jurídico que había con los pequeños comerciantes o comerciantes informales es el que entró la norma a considerar y a tenerlos en cuenta. Listo, muchas gracias. Por acá Claudia Perafán pregunta, ¿cuál es el manejo de la libranza si cesan las deducciones del salario? Inmediatamente se suspende una vez sea aprobado, perdón, una vez sea admitido el proceso, admitido. Y esa obligación de libranza entra a ser parte de la masa de las acreencias y se pagará en el orden y la prelación estipuladas. Hay una cosa que se me olvida y es muy importante, los fondos empleados y las entidades solidarias. A ver, por decir algo, los fondos de las cooperativas, perdón, bueno, las solidarias también. Un fondo de empleados, si usted tiene unos aportes de 10 millones de pesos y el fondo de empleados le prestó 15, esos aportes de esos 10 millones de pesos quedan, digamos, congelados allí para garantizar al fondo de empleados que se le va a cumplir con la obligación. Pero los otros 5 millones de pesos que están por encima de los aportes que el afiliado tenía, entran a ser parte de la masa de acreencias y a pagarse de acuerdo al concurso aprobado, al concurso de acreencias. Muchas gracias, doctor. Seguimos por acá. Ah, bueno, esta pregunta ya se la respondió Astrid respecto a si aplicaba también para personas pensionadas. Ya, María Brigitte Ramírez. sí, por acá María Brigitte tiene otra. Dice, cuando las pymes cuentan con deuda en banco con una garantía del Fondo Nacional de Garantías, el acreedor ya ha solicitado la reclamación de la garantía. Me imagino que fiador debe ser, ahí nos podrías Sí, aclarar. Sí, debe ser les voy a fiador, aclarar, paga. les voy a aclarar eso. Cuando el Fondo Nacional de Garantías ya ha solicitado la reclamación, pues quien se subroga
en esa obligación que por lo general es CISA, Central de Inversiones S.A., pasa a ser el acreedor dentro del acuerdo. ¿Listo? Y tiene que, digamos, estar en el orden de prelación también del acuerdo. Por lo general, esos fondos nacionales de garantías, pues, están en la segunda o en la tercera. El Fondo Nacional, perdón, las subrogadas del Fondo Nacional de Garantías. Hay una cosa supremamente importante que se me pasaba, es que esta ley es muy extensa y trae muchas cosas muy chéveres. Por ejemplo, yo tengo un fiador y el acuerdo es aprobado. El fiador que garantizó la obligación ahora entra a ser una parte más activa del acuerdo. ¿Eso qué quiere decir? Que si el fiador está pagando esa obligación, debe seguir cumpliendo y pagando la obligación del fiador. ¿Esto qué quiere decir? A ver cómo me explico bien. Que digamos, antes los fiadores, digamos que pasaban de agache, por decirlo así. Ahora ser fiador se va a volver más complicado todavía, porque lo pueden poner a usted a pagar esa obligación que el deudor, digamos que no es capaz de pagar porque no le da el monto que tiene para destinar al cumplimiento del acuerdo. Eso es un poquito gaseoso ahí, pero es como la explicación que tengo en el momento para darles. O sea, mejor dicho, ser fiador ahora es lo peor. Mm. Sí, yo creo que, no, y desde hace mucho tiempo las personas no quieren precisamente prestarse en esas figuras, ¿no? Por lo complejo, precisamente. Bueno, doctor Vallejo, finalmente usted nos podría, por favor, facilitar a los asistentes algún número de contacto, alguna información donde, pues, donde lo puedan contactar cuando necesiten de sus Pongo aquí en el asesorías. chat. ¿Está bien, Angie? Sí, en el chat está bien. Ahí les pone el teléfono para que consulten pues todos estos temas de insolvencia. Bueno, doctor Vallejo, muchísimas gracias por este espacio, por esta charla. Espero que pues prontamente lo veamos aquí en Salón Contable hablando de algunos otros temas relacionados con pues con este mundo jurídico que es tan amplio y que por supuesto es de mucho interés para todos, en especial para nuestros contadores. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado Muchas el día gracias. de hoy. Y bueno, y nos vemos en una próxima oportunidad. Yo te voy a Hasta hacer una luego. pregunta que si queda Ya, grabada la presentación y Ah, algún sí, link señora. para ingresar. Sí, sí, señora, quedó grabada. Ah, ¿y el link para ingresar cuál es? Permítame, yo consulto y para que les informen a ustedes. les Bueno, quiero agradecer pues por su Muchas gracias. tiempo. Me despido en este momento. Chao, chao, que estén muy bien. Muchas gracias. Ahí les dejé en el chat los Gracias, daticos míos. Listo. Que estén muy bien. gracias. genial. Cuídense mucho. Excelente presentación, doctor Pablo. Muy clara y concisa. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes, los coordinadores. Muy amables. Feliz noche. Gracias, igual. Gracias. Muchas gracias.